Buenos días, tardes o noches a ustedes oyentes de nuestro podcast. El día de hoy tenemos una sesión muy especial en la que hablaremos de lengua, historia y ficción, y lo haremos acompañados de cuatro grandes expertos: Israel Gómez, Julián López, Sofía Quirós y Christopher Valadez. Bueno, ya con esto yo investigué por mi propia cuenta acerca de estos temas y me impactaron los mitos, en específico el de vuelo de Ícaro. Pero primero, ¿qué es un mito? Bajo lo que busqué, un mito es una narración tradicional que intenta explicar el origen de algo, fenómenos de la naturaleza, creencias religiosas o aspectos importantes en la que la cultura de la sociedad. Generalmente, los mitos incluyen dioses, héroes y seres sobrenaturales. Es correcto, así es un mito. Algunos ejemplos son el mito de Aracne de griego, el de Pububuch del maya, el de robo del fuego por Prometeo también de griego, la caverna de Platón y el que mencionaste vuelo de Caro, el cual su historia es muy interesante. Dime qué es lo que le llamó de este mito, cuéntanos la historia. Ícaro era el hijo de Dédalo, el mejor inventor de Atenas. El rey Minos los encerró en el laberinto de Creta porque Dédalo había construido ese mismo laberinto para esconder al Minotauro, y después ayudó a Teseo a escapar de ahí, traición que Minos no perdonó. Así que Dédalo, para que Ícaro escapara, le construyó alas pegando plumas con cera. Antes de volar, le dio dos reglas importantes a Ícaro: no vueles muy abajo o la humedad del agua te las va a mojar, y tampoco vueles muy alto o el sol derretirá la cera y caerás. Ícaro despegó emocionado. La sensación de volar le subió a la cabeza, llenándolo de euforia. Ignoró las advertencias de su padre y se fue directo al sol. La cera se derritió, las plumas se soltaron y cayó al mar Egeo. Lo que me llamó de este mito es que es una historia del justo medio, ni tan poca ambición para que no despegues, ni tanta para que te quemes. Dédalo representa la prudencia, Ícaro la ambición desmedida y la euforia descontrolada. Un mito muy impactante e interesante. Así es, tanto como algunas leyendas. Para los que no sepan qué es una leyenda, pues una leyenda es un relato que mezcla hechos reales con ficción. Se transmite de forma oral de generación en generación. Siempre se ubica en un tiempo y lugar más o menos reales. A diferencia del mito, los protagonistas suelen ser personas comunes al igual que el escenario. Algunos ejemplos famosos de leyendas e igual de impactantes e interesantes como el vuelo de Ícaro son La Llorona en México, que lloraba por sus hijos en los ríos; la ciguanaba en Centroamérica, una mujer hermosa que al voltear tiene cara de caballo; y el silbido de Venezuela, que anuncia desgracios con su silbido. También está la leyenda del chupacabras. Salió en Puerto Rico a mediados de los 90. La gente reportaba cabras y ganado muertos sin una gota de sangre, con 3 marcas en el cuello. Nadie lo vio bien, pero todos tenían su versión. Uno decían que era un animal, otros un experimento del gobierno. El miedo hizo que las leyendas se regala por toda Latinoamérica, igual que otras leyendas. Y así es como la leyenda del chupacabras aterrorizó a todo México en los noventas. Así que ya saben, amigos, si tienen tíos en el pueblo que juran que algo les está espantando a las gallinas en la noche, que no se arriesguen a salir con el machete a las 3 de la mañana. Mejor que entren a la app de nuestro patrocinador, Mercado Libre. En Mercado Libre encuentras cámaras de seguridad con visión nocturna, sensores de movimiento y cercas eléctricas, con envío full para que les lleguen mañana mismo. Y si resulta que no era el chupacabra, sino el tlacuache del vecino, mínimo ya tienen vídeo para subirlo a TikTok. Compren seguro y protejan sus corrales entrando a... Bueno, ahora Christopher nos va a hablar de las biografías. Una biografía es la narración de la vida de una persona, escrita por otra persona. Se basa en hechos reales, fechas y datos de la persona en la biografía comprobables. Aquí van algunos ejemplos de biografías de famosos. Freddie Mercury, cantante y compositor de la banda Queen de rock, nacido el 5 de septiembre del 46 en Zanzíbar, Tanzania, y cambió la historia del rock llenando estadios y lanzando discos que sonaban en todo el mundo. Lionel Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde los 11 años le diagnosticaron un problema de crecimiento.
El Barcelona pagó sus tratamientos confiando en él y ahí empezó su carrera, una de las más exitosas del mundo del deporte, con 8 balones de oro y una Copa del Mundo en 2022. Actualmente juega en Miami. Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California. Empezó como actor infantil y se hizo mundialmente famoso con Titanic en 1997. Ha trabajado en películas como El Lobo de Wall Street y ganó su primer Oscar en 2016 por El Renacido. Es increíble cómo explicaste la vida de estos famosos de una manera tan clara y corta. Pensé que las biografías serían más largas y extensas, como un libro, por ejemplo. Bueno, es que un libro contiene información a montones y muchos detalles. Una biografía no necesariamente tiene que ser extensa. Hablando de libros, yo he estado leyendo unos muy interesantes. Se llama El budismo, su esencia y su desarrollo. El autor es Edward Conzi. Este libro explica las enseñanzas principales del budismo, su origen y cómo se desarrolla a lo largo de la historia en diferentes países. Les recomiendo mucho el libro. En este pueden conocer los fundamentos del budismo, su importancia en la cultura y la espiritualidad. ¿Ustedes qué libros nos pueden recomendar a mí y a los oyentes de este podcast? Yo les recomiendo Nada nunca termina, pero hay que decir adiós, del autor Alberto Villarreal. El libro habla de los cierres de la vida, duelos, rupturas, etapas que acaban. Es un libro que recomiendo a personas que están atoradas en el pasado, pues este ayuda a soltarlo sin culpa. Yo les recomiendo El hombre más rico de Babilonia del autor George Clason. En este se usa parábolas de la antigua Babilonia para enseñar finanzas personales a través de historias simples. Explica cómo ahorrar, invertir y hacer que el dinero trabaje para ti. Léanlo si quieren bases sólidas de dinero, pero sin tecnicismos. Es corto y cada historia deja una lección que puedes aplicar desde hoy. Yo les recomiendo el libro Más importante que el dinero y su autor es Robert Kiyosaki. Este libro nos dice sobre la inteligencia financiera, vale más que tener dinero, explica la diferencia entre activos y pasivos y por qué la educación financiera cambia un futuro y tener sueldos más altos. Lo recomiendo la verdad mucho, me pareció un excelente libro. Yo le recomiendo Nesamo de Halil Hasselhoff. Esta es una novela romántica donde un estudiante de doctorado ve en fin que una relación con Levi, su rival académico, para calmar a su hermana. Lo que empieza como teatro se vuelve real entre laboratorios y conferencias científicas. Léalo y le gusta el Enemies to Lovers con protagonistas inteligentes. Se ven muy interesantes todos los libros que nos mencionaron y los mensajes que los autores Alberto Villarreal, Jorge Clason, Robert Kiyosaki y Ali Heswood buscan dar. Bueno, ahora hablemos de los cuentos literarios. Chris, háblanos de estos. Un cuento literario es una narración breve en prosa creada por un autor conocido con trama ficticia o real. A diferencia del cuento popular, que se transmite de forma oral, el literario está escrito, tiene estilo propio del autor, personajes mejor desarrollados y un mensaje o tema central con estructura que busca provocar una emoción, reflexión o enseñanza en pocas páginas. Algunos ejemplos son El corazón delator de Edgar Allan Poe, Culpa y locura tras un asesinato, La siesta del martes de Gabriel García Márquez, Dignidad de una madre en un pueblo, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, Terror psicológico por algo invisible y Casa tomada de Julio Cortázar, Miedo a lo desconocido que te saca de casa. Yo conozco La Metamorfosis, escrita por Frank Kafka en 1915. La historia narra la vida de Gregorio Samsa, un joven que una mañana despierta transformado en un enorme insecto. A partir de este momento, su vida cambia por completo, ya que una familia y la sociedad lo rechazan. Esta obra muestra en sí cómo el aislamiento y la incomprensión afectan a una persona. Pero bueno, ¿y las novelas literarias cómo son estas? Pues una novela literaria es una narración breve en prosa escrita por un autor conocido. Tiene pocos personajes, solo un conflicto y final rápido. Usa un estilo propio y busca transmitir una idea, emoción o crítica. Algunos ejemplos famosos son Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Cien años de soledad de Gabriela García Márquez y 1984 de George Orwell.
1984 de George Orwell narra la vida de Winston Smith en el año 1984, en una sociedad totalitaria llamada Oceanía, gobernada por un partido único y vigilada constantemente por el Gran Hermano. Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad alternando documentos históricos para que coincidan con una versión oficial del partido. En secreto empieza a escribir un diario, lo que considera un crimen de pensamiento, e inicia una relación prohibida con Julia. Ambos quieren encontrar un espacio sin vigilancia y se unen a una supuesta resistencia contra el partido. Son capturados por la policía del pensamiento y llevados al Ministerio del Amor, donde son torturados psicológicamente hasta que Winston traiciona a Julia y acepta amar el Gran Hermano. Los temas centrales de esta novela son el control del poder sobre la verdad, la manipulación del lenguaje mediante la neolengua, la anulación de la libertad y la vigilancia total del Estado sobre el ciudadano. Ok, ya entendí. 1984. Es una novela muy llamativa con personajes que tienen un gran peso en la novela. Háblenos de los personajes que son y denos algunos nombres. Un personaje es cualquier ser real o ficticio que tiene un rol, una personalidad y toma de decisiones dentro de una historia, situación o contexto. No es solo de libros. Personaje puede ser alguien en una película, serie, videojuego, mito, obra de teatro o incluso en la vida real cuando hablamos de personajes históricos. Algunos por mencionar: Superman, Iron Man, Sonic, Ícaro, Napoleón, Spider-Man, Mario, Romeo y Batman. Todos estos con una identidad única y historia memorable. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos personajes, o mejor dicho, superhéroes propios, únicos, muy interesantes para compartirles, que son parte de nuestros cómics. Ok, pues cuéntenos de quiénes se trata y ya saben, si desean estos cómics de nuestros invitados o un libro mencionado en Mercado Libre, lo pueden encontrar y mañana mismo lo pueden leer y a un precio accesible. Bueno, mi superhéroe es Luminor, cuya misión es llevar luz y esperanza a la persona cuando hay oscuridad y problemas. Utiliza el poder de la luz para proteger a los demás y combatir el crimen. El cómic cuenta cómo eligió volverse un superhéroe. Se le presenta un villano que intenta cubrir la ciudad con sombras y Luminor tendrá que demostrar de qué está hecho para vencerlo. Bueno, mi superhéroe es Jordi, el niño pollo, el cual tiene super fuerza, puede volar y controla sus pensamientos como para crear materia de la nada, pero lo aprovecha creando comida con pollo. En el cómic aparece una amenaza de otra dimensión que quiere destruir el planeta Tierra, volviéndola muy oscura. Este lo enfrenta y tendrá que evitar esto. Mi superhéroe se llama Psychoman. Es un hombre alto, muy parecido a Superman. Tiene poderes de ojos de rayos X, puede controlar el tiempo, posee super fuerza. En mi cómic, él salva a la ciudad de una ente maligna, un extraterrestre que llega a la Tierra, por lo que se pelea con él y lo manda de nuevo a su planeta. Mi superhéroe se llama Tamara, es alta, delgada, sus habilidades son vuelo absoluto, velocidad y agilidad, y sus debilidades es la luz muy intensa y el frío, y en el cómic se enfrenta a una villana que quiere apoderarse de la ciudad. Si miramos hacia atrás, el pensamiento filosófico estuvo presente durante todo el podcast, aunque no lo dijimos en directo. ¿Qué es el pensamiento filosófico? Pues es parar, cuestionar y decidir con cabeza propia. Es no aceptar las cosas solo porque siempre han nacido así. Es buscar el porqué detrás de cada acción. Lo vimos en Ícaro cuando su caída nos advierte del límite y la ambición. Lo vimos en Metamorfosis, donde el valor de una persona se pone a prueba cuando todo cambia. Lo vimos en el Chupacabras, que nos enseñó cómo el miedo colectivo crea sus propios monstruos. Estuvo en las biografías Mercury rompiendo moldes, Messi eligiendo constancia sobre talento, DiCaprio usando su voz para algo más grande que él. Estuvo en 1984 y aquí el pensamiento filosófico se vuelve urgente. Orwell nos mostró que la libertad no se pierde con una guerra, se pierde cuando dejamos de cuestionar, cuando repetimos lo que nos dicen, cuando el miedo nos hace callar. Y Winston nos recuerda que pensar por uno mismo es el primer acto de rebeldía y el último que nos pueden quitar. Y hoy, en los cómics, esa misma idea aparece con Máscara. El poder sin reflexión se vuelve peligro, la responsabilidad sin conciencia se vuelve peso. Toda esta materia de pensamiento filosófico no es
teoría lejana. Es la herramienta que usamos para no repetir errores de Ícaro, para no deshumanizarnos como en Metamorfosis, para no vivir controlados como en 1984 y para decidir con responsabilidad ante cualquier poder que tengamos. El pensamiento filosófico estuvo aquí todo el tiempo, cada mito, en cada biografía, en cada novela, en cada viñeta, porque al final pensar no es solo un tema, más en la escuela, es lo que nos hace decidir quiénes queremos ser. Así que gracias por acompañarnos en este podcast con una cápsula de pensamiento filosófico.